Bienvenido a este nuevo programa de la cabalgata de Reyes Magos de Alcalá de Guadaira. En esta ocasión es un programa dedicado a los Reyes Magos honorarios que nuestra entidad ha distinguido por primera vez en su larga historia a unas entidades que han destacado por ser benéficas, por su entrega a los más necesitados y que hacen una labor en nuestra ciudad desde hace décadas de lo más encomiable. Estas entidades son Cáritas Arciprestal, la ciudad de San Juan de Dios y Cruz Roja Española. Hoy se encuentran con nosotros sus máximos representantes, como son por Cruz Roja don Carlos Gallego, por la ciudad de San Juan de Dios don Esaú Pérez y por Cáritas Arciprestal don Rafael Calderón, que nos van a contar la historia, los servicios que presta, cuáles son sus necesidades, etcétera, ¿no? Entidades que son todo un referente en la ciudad y que todo el agradecimiento que le demos es poco. Carlos, ¿nos puedes contar algo de la historia de la Cruz Roja, tanto a nivel local como a nivel internacional y nacional? Bien, Cruz Roja nace en la batalla de Solferino en 1856 y ahí se crea lo que es la Cruz Roja Internacional. Posteriormente en España llevamos 156 años, unos pocos años más tarde. Y a nivel local, aunque Cruz Roja ya hacía servicios desde la provincial y desde otras localidades, estamos desde 1987, hace 33 años, justamente. Muy bien. Don Rafael, Cáritas Arciprestal, la que está en primera línea en tantas cosas desde hace tanto tiempo. ¿Qué nos puede contar de la historia de Cáritas? Bueno, mira, la historia de Cáritas es muy larga, porque nosotros podríamos decir que nuestras raíces históricas se hunden pues desde el inicio del cristianismo, podríamos decirlo así. Es verdad que como asociación, como institución, es un grupo que surge en el año 1947 en España, aunando distintas realidades caritativas que ya había en la Iglesia. Y concretamente en Alcalá, pues bueno, llega a sus parroquias a los años 50. En aquel tiempo solamente existían dos parroquias en nuestra ciudad, la parroquia de Santiago, que es la más antigua, y la siguiente que es antigua, la de San Sebastián. Así que podemos decir que la historia de Cáritas en Alcalá pues nace a principios de los 50. Cáritas que está instituida en todas las parroquias de la ciudad. Claro, desde ese momento Cáritas es algo connatural a la parroquia y a la iglesia. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Donde hay una parroquia hay Cáritas, porque la Cáritas es un grupo que lo que se dedica es a administrar pues la economía y todas las situaciones que haya en beneficio de los más pobres y de los más necesitados. Con lo cual, en aquel momento solamente hay dos, cuando se inicia en los años 50, ahora mismo hay 6 parroquias en nuestra ciudad y cada parroquia tiene su Cáritas parroquial que atiende al sector, a la feligresía, pues que cada una tiene encomendada. Que a su vez están coordinadas. Sí, claro. El Cáritas Arciprestal. Claro, vamos a ver, la Cáritas parroquial es independiente, depende simplemente de la Cáritas diocesana. Por coordinación y para que el trabajo que se hace sea un trabajo serio y sea justo y llegue de una manera más seria a más gente, pues se coordina. La forma de coordinar es el arciprestago y por tanto pues el arciprestago también es el que hace ahí una labor de coordinación, de dirección, pues también de intentar que esto sea lo más justo posible. Muy bien, Rafael. Saúl es de la casa, bueno, todos son de la casa, pero Saúl especialmente de la casa, porque ha tenido la suerte de encarnar hace unos años una de las figuras de los Reyes Magos, y además es un gran colaborador de nuestra entidad, ha sido cuentista, etcétera. ¿Qué nos puede contar de la historia de la ciudad de San Juan de Dios y de los hermanos de San Juan de Dios? Pues los hermanos de San Juan de Dios, como institución, pues es curioso
porque la orden hospitalaria no nace con el santo que le da nombre. San Juan de Dios no se dedicó a crear una institución que le sobreviviera, sino que fueron sus seguidores los que aproximadamente unos 30 años después de su muerte, pues fueron los que constituyeron esta orden hospitalaria. Estamos hablando del año 1580, cuando se funda, se constituye la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, pues bueno, que desde entonces hasta hoy pues no ha dejado de hacerse presente en los 5 continentes del mundo. Hoy está en más de 170 países, hay obras de los hermanos San Juan de Dios, y la historia con Alcalá pues se ha dividido en 2 grandes etapas. Una primera presencia de los hermanos de San Juan de Dios a los primeros años o finales del siglo XVIII, donde fundaron un hospital, el Hospital de San Ildefonso, en lo que actualmente es nuestra casa consistorial, en el ayuntamiento, cuyo patio se conserva aún pues esas pinturas murales representativas con la simbología de la orden. Aquello desaparece a mediados del siglo XIX y es a finales de los años 60, exactamente en el año 1969, cuando vuelven a aparecer los hermanos por Alcalá, pues en esta realidad que ha cumplido este año 50 años, que es la ciudad de San Juan de Dios. Con lo cual, bueno, podemos hablar de un vínculo estrecho, no solo con la ciudad, a pesar de estar a las afueras de lo que es el núcleo urbano, pero siempre ha habido durante estos 50 años y también en la anterior etapa, pues una identidad importante entre la ciudad y San Juan de Dios. Efectivamente. Bueno, estas 3 entidades, ¿no?, que tienen una bandera común, que es del servicio a los más necesitados, a los más vulnerables, a los que están en riesgo de exclusión social, pero como, valiendo, digamos, una referencia eclesial, cada uno tiene su carisma, cada uno tiene sus peculiaridades, ¿no? Y me gustaría que entrar ahí un poco en las peculiaridades más concretas de los fines de cada entidad. Carlos, ¿cuáles son los en Alcalá, en este caso? Nosotros, con el tiempo, con los tiempos, hemos ido evolucionando según las necesidades. Somos auxiliares de los poderes públicos. Cruz Roja todo el mundo conoce por el furbo, por las catástrofes, cada vez que pasa algo, por la ambulancia, por los voluntarios con sus uniformes. Aparte de esto hay muchísimas cosas más. A lo mejor es lo que nos diferencia de otras ONG, lo que es nuestro ADN, que era el socorro, las ambulancias y demás, y el personal técnico y sanitario. Pero hacemos muchas otras cosas. Hacemos aquí, por ejemplo, en Alcalá, tenemos un centro de formación y empleo, que este año, por el tema de la pandemia, hemos atendido unas 200 personas nada más, pero que hemos llegado casi al 50% de ellos que han encontrado un puesto de trabajo, gestionado por nosotros y una vez formados. También tenemos el área de salud y de socorro, tenemos también el tema de sanitario y el tema social, que curiosamente lo hemos unido, ¿no?, con el tema de la pandemia, ¿no? Ha sido curioso porque cada uno está en un departamento y donde le gusta por sus inquietudes. Tenemos enfermeros y demás, pero enfermeros que están yendo a recoger comida a los supermercados, a repartirlo. Nos hemos unido en estos 9-10 meses en uno, ¿no? En todos los departamentos, tanto sociales como sanitarios o de formación, nos hemos unido con un bien común, que es el ayudar a los demás, ¿no? ¿Cuántos voluntarios más o menos pueden mover Cruz Roja Alcalá? Más o menos. Nosotros tenemos muchos más voluntarios de los que, si miras en internet, hay 338 voluntarios. Porque hay voluntarios esporádicos que vienen una vez, cuando pueden, cuando trabajan fuera, viven fuera, pero los 338 tenemos que hacer un servicio como mínimo cada 3 meses. Esto es a diario. Prácticamente estamos de lunes a domingo, estamos repartiendo alimentos de mañana, de tarde, yendo a recogerlos, clasificándolos, higienizándolos, y de esos hay unos 48 que son de Cruz Roja Juventud, que son chavales como cualquier otro. Tenemos la suerte que la mayoría son universitarios, que están muy comprometidos, con las pocas horas que tienen nos las dedican a nosotros, y bueno, tenemos también personal técnico, que es el que estudia. Yo creo que, como todas las instituciones que estamos aquí, son los que estudian los casos, las que le dan preferencia a las familias que están más necesitadas y que tienen la preparación y la formación para eso. Muy bien. Y don Rafael, ¿y Cáritas? ¿Cuál es el carisma de Cáritas? Bueno, mira, a nosotros el carisma nos lo da Jesucristo, es Jesucristo, ¿no? ¿Cuál es el carisma que nosotros tomamos de Jesús, aquel que nos inspira a hacer todo lo que hacemos?
pues sobre todo poner en valor algo que él promueve mucho en sus evangelios, que es promover la dignidad de la persona. Es decir, eso yo creo que en Cáritas es la gran filosofía, entre comillas, de vida y de funcionamiento. ¿Cómo la Cáritas intenta llevar este dignificar a la persona en su funcionamiento? Mira, yo creo que lo podemos distinguir en tres etapas, ¿no? En tres facetas, ¿no? La primera, la acogida. Es decir, para nosotros es muy importante acoger a la persona, acoger a la familia, que se sienta no un inferior, que se sienta ante un superior que me va a ayudar, sino que se sienta como una persona que necesita, que se sienta delante de otra que le va a dar no lo que le sobra o lo que pueda, sino lo que merece por su dignidad y por su ser. Después la ayuda, es decir, no solamente los acogemos, les hacemos sentir verdaderamente que son importantes, que tienen derecho, le ayudamos. Ya las ayudas pues son muy variadas, desde los alimentos a medicinas, a luz, a alquiler. En estos años que hubo que todavía nos llega algún resquicio de esto, el tema de la crisis con los alquileres de vivienda, bueno, pues se le ayuda. Intentamos, dentro de los recursos que tenemos, pues ser justos y ayudar en la necesidad más gorda que tenga cada familia o cada persona que se acoge. Y después algo muy importante, para nosotros las personas que vienen no son personas que vienen, son un número concreto o una circunstancia concreta, no. Después se hace un trabajo de acompañamiento, porque muchas personas o muchas familias que aparecen, ahí hay una pobreza estructural que muchas veces no solamente es una pobreza económica, hay una pobreza a la hora de los afectos, de moverse por la vida, que a lo mejor incluso esas cosas no se palian con dinero. Hay que hacer otra clase de formación, de acompañar, de educar, por ponerte un ejemplo, ¿no? Muchas veces cuando los voluntarios de la Cáritas van a visitar a la persona, porque hay un momento donde puede ser que surja ir a la casa de estas personas, pues a lo mejor vemos que las condiciones higiénicas son tremendamente nulas. Entonces a lo mejor hay que enseñarles incluso, aunque parezca una cosa así, pues bueno, que hay gel, que la lejía sirve para limpiar y que hay que estar lavadito. Aunque parezca mentira que en el siglo XXI haya personas con esa pobreza, hay. Y en nuestro pueblo, aunque parezca difícil también creer que en Alcalá haya esas situaciones, siguen existiendo. Y Cáritas pues intenta en ese acompañamiento pues hacer esa labor educacional que también es muy importante. Muchas gracias. Saúl. Bueno, pues la ciudad de San Juan de Dios, su carisma es la hospitalidad, que es el carisma que define la propia orden. En nuestro caso particular, aquí en Alcalá, el servicio que se ha venido prestando desde la Fundación es el de la atención a las personas con discapacidad. En un primer momento fueron las personas con discapacidad física, a las que se les procuró pues bueno, una educación y una formación con el objetivo de su inserción laboral, y posteriormente, desde mediados de los años 80, pues se ha venido dedicando a la atención a las personas con discapacidad intelectual. Primero las más leves y moderadas, y a partir de los años 90, pues las personas con discapacidad intelectual más gravemente afectadas. La labor que se realiza con ellos fundamentalmente es la de mejorar la autonomía de la persona. En el sentido que decía don Rafael de la dignidad, entendemos que las personas con discapacidad, cuanto más autonomía gocen, mayor es la dignificación que representan. Todo lo que tú puedas hacer por tus propios medios, todo lo que puedas lograr con tu propio esfuerzo, sin la necesidad del concurso de terceras personas, dignifica y autonomiza, digámoslo así, a cada una de las personas. Y eso es por lo que venimos haciendo actualmente, pues con más de 300 chicos y chicas que nosotros decimos con muchísimo cariño los niños de la ciudad de San Juan de Dios, pero nuestros niños ya tienen algunos 50, 52 y 54 años. La mayor de todos tiene ya 54 años y los pequeñines pues desde 3 años están con nosotros, pero todos ellos pues son el conjunto de los niños de la ciudad de San Juan de Dios. Muy bien. Estamos viviendo un año especial, un año donde la crisis sanitaria
está haciendo estragos en muchas casas y que seguro que a vuestras instituciones también les ha afectado de una forma especial en los servicios que os demandan. ¿Cómo estáis viviendo estos momentos? Bueno, si nos centramos un poco en la época esta de pandemia, desde que hemos estado encerrados en casas y demás, ya lo decía antes, ¿no? A nosotros, todos los equipos que tenemos, nosotros también, como decía el compañero, pues tenemos educadoras sociales, que su trabajo era ese, ir a las casas, el decirle a la gente que hay que desayunar, comer, cenar, higienizarse, en fin. Ese tipo de cosas ya directamente pues no las hemos podido hacer, ¿no? Nosotros lo primero que hicimos es, desde el primer día, formar a nuestro personal, formarlo de forma de que ellos trabajasen con seguridad. Hemos estado yendo a casas de personas que tienen el COVID, les hemos hecho la compra, les hemos llevado los medicamentos, hemos tenido un contacto casi directo con ellos. Entonces hemos ido protegidos con EPI. Lo primero, todos sabemos que había muy pocos medios, muy pocos guantes, muy pocas mascarillas, muy pocos equipos EPI. Nosotros nos ha servido para unirnos mucho más, porque, como decía antes, hay quien le gusta la ambulancia, hay quien le gusta los sociales, hay quien le gusta pues la teleasistencia, que también la tenemos, y el acompañamiento a personas mayores. Y esto lo que ha hecho es que vayamos todos a una y dar respuesta a todos los requerimientos que tenemos. Tenemos del orden de unas 100 llamadas diarias y, evidentemente, en Alcalá creo que hay al día de hoy 9.611 parados, que son muchísimos cientos de familias, y una entidad sola no podría dar respuesta a ese tipo de demanda, ¿no? Entonces, en nuestro caso, y la gran mayoría de las veces, estamos coordinados por servicios sociales municipales e intentamos de que ni 3 o 4 instituciones no le demos a una familia y a la de al lado no le dé ninguna, ¿no? Es difícil, estamos aprendiendo mucho y estamos aprendiendo que hay muchísima buena gente. Lo primero, nuestros voluntarios, ¿no? Que yo creo que es lo esencial. Las personas que trabajan con nosotros, que en vez de estar en casa han superado sus miedos, sus cosas, y están colaborando. Y después, la cantidad de personas que colaboran aportando alimentos, empresas. Hay muy buena gente. Yo es lo que más estoy descubriendo, ¿no? Aquí. Y después el agradecimiento. Hay muchas personas que no eran beneficiarios de ningún tipo de ayuda porque no lo han necesitado, y por las circunstancias de cierre de negocios y demás, pues se están viendo la obligación de ir porque hay que comer todos los días, sobre todo para los niños, ¿no? Esas lágrimas que le salen a alguno, que no le tocan ni la cara, eso es lo que nos da muchísima fuerza para seguir para adelante y adaptarnos a lo que vaya haciendo falta, porque por desgracia parece que todavía nos queda tiempo por delante. Don Rafael. Bueno, pues también, como decía él, como la Cruz Roja y otras asociaciones y otros grupos de la ciudad, pues en la época de pandemia primeramente se han hecho 2 cosas. Vamos, de pandemia, del confinamiento, sobre todo los meses más duros que fueron de confinamiento, que fueron marzo, abril y mayo. Atender lo que ya se atendía, porque aquí había, yo siempre, bueno, los voluntarios de Cáritas lo dicen, la pobreza existía ya antes también, es decir, aquí ya había una bolsa de pobreza grande que Cáritas, como otras entidades, pues estaban atendiendo desde hace ya mucho tiempo. En la época del confinamiento, sobre todo, se juntaron 2 realidades. La realidad de la gente que ya tenía esa situación, la realidad de la gente que se sumó a esa situación porque sus trabajos o sus historias laborales decayeron, y también pensando otra más, porque también se atendieron a mucha gente que vivían solas y que no podían salir a la calle, como decía él, por el tema de hacer la compra. ¿Qué es lo que gestionó Cáritas y qué es lo que gestiona Cáritas? Bueno, pues atender como siempre, en estas 3 facetas que yo te decía antes, con la suma de que también se atendieron a gente, bueno, yendo a sus casas, llevándole la compra, o incluso esa atención que antes se hacía en las sedes de las Cáritas, es decir, básicamente en las parroquias, pues se pasó o por teléfono o incluso asistiendo a sus hogares. Con lo cual los voluntarios, en tiempo, lo que tú decías, el tema de la formación, ¿no? Cuando en aquellos primeros meses todavía no sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando, sin mascarilla, casi sin gel para las manos, donde todavía había mucha gente que no se creía nada, hubo muchos voluntarios de Cáritas, digo Cáritas como de otras entidades, que se tiraron a la calle con mucho miedo, pero con un espíritu de servicio grande,
para poder hacer que la gente que menos tenía siguieran funcionando. Fueron meses muy duros. Ten en cuenta que por parte de la Cáritas Arciprestal se atendieron a 751 familias, que son muchas familias, porque detrás de cada núcleo familiar pues no hay una persona, hay muchas que hay muchas más, con los cuales fueron meses complicados. Unos meses que, aunque variando, llegan hasta hoy, con esas dificultades. Saúl. Nosotros en la ciudad lo más complejo, lo más dificultoso durante todos estos meses fue precisamente que nos vimos obligados a dejar de atender a nuestros chicos, pues porque se paralizó la actividad escolar, 206 alumnos que diariamente venían a nuestro centro de la noche a la mañana, pues se vieron obligados a permanecer en sus casas. No solo se interrumpe sus ciclos vitales ordinarios, no solo se interrumpe su desarrollo educativo, sino fundamentalmente que originan un problema en casa de conciliación de vida familiar y laboral. Estamos hablando de personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas, con muchas necesidades de fisioterapia, de rehabilitación, de logopedia, de psicólogo, de trastornos de conducta, que de buenas a primeras pues se ven que se tienen que someter y sujetar pues a lo que disponen en sus casas, y en sus casas pues hay casas con más medios y casas con menos medios, entonces nos encontramos, hay un problema grande. Lo mismo con los adultos de nuestra unidad de estancia diurna, 47 chicos adultos, con familias ya con edades más avanzadas, unas y otras quizás menos, pero que de buenas a primeras también ven interrumpido toda esa atención, con el problema que tenían en sus casas. Y por el otro lado, todos nuestros residentes que venían acostumbrados pues a un cierto ritmo de salida, de visitas, de actividades, de estancias con su familia, igualmente todos suspendidos. Entonces nos hemos tenido que reinventar muchísimo. Hablábamos del bicho, hablábamos de algo que hay en la calle, bueno, pero aquí lo haremos, hacíamos desplazamientos. Afortunadamente hemos disfrutado y disfrutamos de unas instalaciones muy amplias, muy extensas, que nos han permitido pues diversificar mucho las actividades, pero ha sido muy complicado. Hemos encontrado chicos, familias que durante los meses y los meses y los meses no veían a sus chicos, a sus hijos, o a sus sobrinos, a su familia, niños que no veían a sus padres, y eso ha originado dificultades, evidentemente. Claro. Ellos en su discapacidad no entienden esta situación, pero evidentemente sienten que algo les falta y sienten que algo no funciona bien. Entonces ha sido muy complejo en ese sentido, y a eso añadámosle, como nos han comentado previamente, pues todo ese desconocimiento a nivel profesional, a nivel de atención, a nivel de asistencia, que nos ha originado pues mucha inquietud, mucha incertidumbre, pero bueno, pues poco a poco, gracias a Dios, con la ayuda de San Juan de Dios, pues hemos ido saliendo adelante. El tiempo se agota, tendríamos para estar muchísimo más tiempo. Son 3 instituciones beneméritas, y nunca mejor dicho lo de benemérita. La cabalgata, con este reconocimiento, lo único que quiere es hacer público el reconocimiento de gratitudes de la sociedad civil a estas entidades, a tantos voluntarios, tantos hombres y mujeres que en el día a día dan lo mejor de sí a cambio de nada. Y solamente os pido que sigáis al frente de estas naves que tanto bien hace por la sociedad. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Buenas tardes.